Hola, hola, día 25. ¿Qué decirles? Ayer, después de mi cansancio extremo, tuve una conversación bastante interesante con el papá de mis hijos. Y principalmente porque yo no quería seguir cumpliendo con compromisos familiares. Estaba agotada. Sentía que los niños también estaban agotados y estábamos todos agotados y aún así seguíamos tratando de cumplir con cosas que no queríamos. Es muy extraño. ¿Por qué hacemos eso? Mira, yo entiendo que uno ame, de verdad, yo amo mucho a las personas que están a mi alrededor, pero ¿por qué siempre terminamos eligiendo que se sientan bien los otros a que nos sintamos bien nosotros? Entonces, hay una vorágine que ayer me di cuenta y que también la conversamos, que tiene que ver con el creer que el otro va a estar mejor si yo hago algo, o si yo le presto atención, o si yo hago cosas em, pensando que la otra persona quiere que tú hagas eso. Y pasa que en esa vorágine tú terminas, digamos, yendo en contra de tus propios deseos. Ejemplo, en la comunicación con las personas que vivimos, con las que vivimos, normalmente asumimos que algunas de las conductas que ellos tienen que ver porque nosotros hicimos tal o cual cosa, o porque nosotros no hicimos tal o cual cosa. Entonces ayer me daba cuenta que la comunicación entre personas que se tienen mucho cariño es difícil, porque uno a veces por evitar el conflicto empieza a tratar de leerle la mente al otro. Y en ese leerle la mente finalmente es asumir cosas que nadie te las ha pedido. Entonces, y es no priorizarse. En realidad es dejarse a un lado porque pensamos que la otra persona va a estar mejor si yo me comporto de esa manera. Entonces, qué difícil porque de verdad que la comunicación termina siendo un yo pensé más que un discutamos esto. Es difícil porque cuando estamos con las personas, y no solamente con la pareja, hay personas, por ejemplo, que viven con sus papás, y a mí me pasa también con mis papás, o personas que viven también con sus hijos, que muchos asumimos cosas. Nunca preguntamos, ¿te molesta esto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Por qué tenemos tanto miedo a enfrentar un no? ¿O por qué tenemos tanto miedo a vivir una crisis o un conflicto? Me incluyo porque yo de verdad que yo estoy viviendo una crisis y me da pavor. Ayer el hablar que no quería participar de un compromiso para mí fue un tema heavy, un dolor de estómago, una cosa así potente. Entonces, qué difícil es este proceso en el que constantemente algo te pide estar alineado contigo mismo, algo te pide ser auténtico, algo te pide tomar decisiones en pro de tu beneficio, de tu bienestar. No digamos beneficio ya, no digo beneficio porque, pero es de tu bienestar, de tu sensación de estar bien. Y la dejamos a un lado porque creemos que es mejor así. Es tan complicado esto. ¿Qué quieren que les diga? Porque
Yo ayer me di cuenta que yo asumía muchas decisiones de hacer cosas en mi vida o de no hacer cosas en mi vida a partir de lo que yo leía en el ambiente. Según la otra persona me dice que no es así. Entonces, ¿cómo poder llegar a una comunicación efectiva? Más cuando se ha perdido tanto en comunicaciones no efectivas. Comunicaciones que eran conflictos, comunicaciones que eran pelea o comunicaciones que por a veces motivos del momento terminaron siendo un poquito tóxicas porque, no sé, yo me siento súper atacado y te digo cualquier tontera que tiene que ver con, en vez del argumento de que tú me estás dando, sino que con que tú estás loco o tú estás loca. Y eso es tan difícil de sacar de uno porque, porque uno se queda, a veces hay una cosa, una sola cosa que pasa en la comunicación y uno lo piensa y lo toma como un patrón tajante. O sea, ya, me dijo esto y yo en realidad no voy a conversar más del tema con esta persona. ¿Cuántas veces hacemos eso? Entonces, claro, el problema también está en el otro lado, porque a veces uno dice, ya, pero es que este tema no está zanjado, entonces trata de conversarlo nuevamente y la otra persona no quiere conversarlo y termina siendo así como, oye, esta persona qué odiosa. Ya, ¿a qué voy a esto? Y es un recordatorio para mí, insisto, porque esto es un diario que yo estoy llevando y que las personas que quieran seguirme y me pongan me gusta, lo pongan, pero para mí es un recordatorio de que no puedo dar nada por sentado, nada, 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 nada. Yo pensaba que tenía una conexión tan bonita eh, y se fue perdiendo solamente porque hubo comunicaciones que no fueron efectivas y yo las terminé, yo y la otra persona las terminamos asumiendo como patrones y, y nunca solucionamos, nunca zanjamos el problema. Y el tema es que cuando no se zanjan los problemas, no es que el problema persista, es la emoción la que persiste. Porque cuando tú estás enojado con una persona, a veces ni siquiera te acuerdas cuál es el hecho que te enojó. Y es esa energía la que queda dentro. Y ayer de verdad que sacamos hartas energías con el papá de mis hijos, entendiendo que también esto es un proceso de larga data. Pero los invito a ustedes principalmente a tratar de solucionar esos nudos con las personas con que quieren. Yo en estos momentos les estoy invitando y para mí también es un recordatorio porque yo vengo de una familia que nunca se hablan las cosas, nunca se hablan las cosas de frente. Nunca se dicen, ¿sabes qué? Esto me molesta, esto quiero que cambies, o ¿sabes qué? Me tiene choreado esto. Eh, y que la otra persona también pueda decir sus emociones, ¿sabes qué? Me molesta que me digas esto. Porque pasa mucho que de la familia en que yo vengo, y no sé si a ustedes también tienen una familia similar, el decir cómo uno se siente frente a un tema es como ofender al otro y la otra persona lo siente como algo personal. Ya, pero ese es un tema de la otra persona. Y cuando sentimos esto y dejamos que eso ocurra y que quede ahí, las energías nunca se transmutan, las energías nunca se cambian. Entonces este es un recordatorio para mí, sobre todo, que hay que hablar y hay que hablar hasta llegar a la comunicación efectiva, porque cuando uno habla y realmente discute y realmente desarma el nudo,
llega una etapa en la que ya no hay un pico, sino que hay un valle. Y en ese valle de la comunicación es cuando ya nos empezamos a escuchar. Porque yo puse mi tema desde la vulnerabilidad, desde las emociones y la otra persona también. Para eso necesitamos escucharnos. No solo defendernos, porque como dije la otra vez, la comunicación efectiva requiere que cuando la otra persona está hablando, yo lo escuche de corazón, no lo escuche para rebatir su argumento, no lo escuche para decirle no, tú estás equivocado, sino que escuche desde el ya, ¿qué es lo que me tiene que decir? Y entender que a lo mejor lo que me diga puede que en algún momento me va a molestar y esa molestia puede que sea porque tiene razón en algún punto. Entonces, cuando nos miramos a nosotros con el sentido crítico también del planteamiento de la otra persona, creo que también podemos llegar a una comunicación. El tema es poder llegar a eso. Y para eso necesitamos entrar en el conflicto. Entonces, para terminar, no dejemos de hablar. No dejemos de hablar. Es necesario hablar. Las personas que terminan enojadas y sin hablar, lo único que hacen es dejar enquistado ahí una emoción que lo único que hace es envenenarnos. ¿Ya? Así que hablemos, dejemos de tenerle miedo al conflicto, porque es la mejor manera de llegar a una comunicación de verdad, de corazón. Espero poder escuchar este video nuevamente en el futuro, porque de verdad que a mí el miedo me paraliza y me corta la comunicación. Me corta, yo siento que mi chakra se me bloquea y no quiero hablar. Pero en realidad es la única manera de poder transmutar a veces algunas emociones. Así que eso, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao.